Este domingo 27 de junio se celebra la convención del Partido Unidad Social Cristiana. Uno de los aspirantes a la candidatura por esta agrupación política es Pedro Muñoz, diputado de la República. Vamos a conocer más sobre él. Mi nombre es Pedro Muñoz, soy un luchador. Siempre me ha gustado comprarme las broncas, dar la lucha. De niño me tocó luchar contra varias enfermedades graves. De viejo me tocó comprarme broncas como abogado. Las luchas me las echo cuando las causas son justas. Como político, digo la verdad. Digo lo que pienso. Actúo con base en lo que digo. Por eso la verdad es fundamental. ¿Por qué quieres ser presidente? Quiero ser presidente de Costa Rica para dar las luchas que este país necesita. Llevar el pensamiento a la práctica. En Costa Rica las soluciones están planteadas desde hace mucho tiempo. Lo que ha faltado es voluntad, coraje, fuerza, congruencia para llevar esas soluciones a la práctica. Yo estoy listo para comprarme esas broncas para beneficio de todos los costarricenses, para que vuelva, para que regrese la prosperidad a Costa Rica para beneficio de todos los costarricenses. ¿Por qué cree que es la mejor opción? Soy el único político que dice la verdad y que actúa a como habla. Este país necesita acciones honestas. Estoy listo para tomar las decisiones que este país necesita, decisiones que se han postergado durante mucho tiempo. Para eso se requiere fortaleza, valentía y estoy listo para tomar esas decisiones. ¿Cuál es el principal problema del país y cómo lo resolvería? En este momento estamos divididos, pero hay muchas maneras para unir este país. No más impuestos y bajar impuestos a la producción y el consumo. Por ejemplo, me comprometo a bajar el impuesto al diésel para que los agricultores de Costa Rica puedan ser competitivos y puedan poner arroz y frijoles en nuestras mesas a un mucho mejor precio. Se requiere valentía para tomar esa decisión. Me comprometo a bajar las cargas sociales para que vuelvan nuevos emprendimientos, para que vuelvan nuevas empresas, para que se vuelva a contratar a la gente en Costa Rica, para que vuelva a haber empleo y para que haya prosperidad para todos los costarricenses. ¿Cuál es su solución para crear más empleos? Para resolver el problema del desempleo, tenemos que bajar las cargas y los impuestos a la producción y el consumo. Desde la Asamblea Legislativa he propuesto bajar el impuesto al diésel. También he propuesto bajar las cargas sociales y dar una amnistía generalizada a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas. He de decir que el 90% de las empresas de este país son pequeñas y medianas. Una amnistía general beneficiaría a todas estas pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo reducir el rezago en educación elevado por huelgas y la pandemia? El problema de la educación de Costa Rica no es un problema de falta de recursos. Tenemos que trabajar de la mano sector privado, sector público y sindicatos. La columna vertebral son los docentes de este país. Con ellos tenemos que hacer una unión y una fuerza para que los conocimientos y el espíritu que ellos llevan en su corazón lo transmitan a los estudiantes, porque además tenemos una materia prima poderosa, el capital humano de este país. Si lo eligen presidente, ¿cuál será su primer decreto? Haría un llamado al presidente de la República para que de febrero a mayo se tomen una serie de decisiones que no se han tomado. Bajar impuestos. Yo le diría al presidente de la República, como presidente electo, señor presidente de la República, vamos a hacer la tarea que usted no hizo. En primer lugar, vamos a bajar los impuestos a la producción y el consumo para que vuelva la inversión, vuelva el empleo, vuelva la confianza y el país despegue. Le diría al presidente de la República, haga la tarea que no ha hecho. Negocie con los bancos a quienes el gobierno les debe plata para bajar las tasas de interés. Con tasas de interés abajo, el sector productivo va a volver a producir y va a volver a generar empleo.
le diría al presidente de la República: ponga orden en las finanzas públicas a través de una ley de empleo público serio de verdad. Afortunadamente, entre febrero y mayo hay mucho espacio para trabajar, y en esos 3 meses, como presidente electo, yo le pediré al presidente de la República, a don Carlos Alvarado, que haga la tarea que no ha hecho en 4 años. Don Pedro, de nuevo, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en Café Política. Usted habla que el principal problema del país es que está dividido. Sí, señor. ¿Cómo unirlo? Con los sectores sociales. Me siento muy agradecido con Dios y con este país. Como diputado de la República en estos años, he podido acercarme a los sectores sociales de este país. Las cooperativas tienen 1 millón de miembros. Las zonas francas, los sindicatos, las asociaciones de desarrollo. Hoy no podemos hacer la política únicamente desde los partidos políticos. Tenemos que acercarnos a los sectores y gobernar con los sectores. Son los que entienden mejor que nadie lo que está sucediendo en el país. Son los que se comunican con la gente, las cámaras empresariales, los trabajadores de este país. El presidente de la República no puede estar metido en zapote, rodeado de su camarilla. Tiene que estar en absoluto y constante contacto con la ciudadanía, y para eso los sectores son fundamentales. Me ha sorprendido a mí la falta de liderazgo del presidente de la República, de este gobierno, que abandonó totalmente a los sectores. Cuando hicimos un proceso muy bonito de hacer un proyecto de empleo estatal alternativo al del Estado, al del gobierno, yo me acerqué a los sectores. Estaban todos abandonados. La Cámara de Agricultura, la Cámara de Comercio, la Cámara, la UCAEP, los sindicatos de este país, los sindicatos de educación. Yo llegué y toqué la puerta y les dije: buenos días, quiero hablar con ustedes sobre temas nacionales. Pase adelante, tómese un café, hablemos en serio sobre Costa Rica. El gobierno de la República está aislado y no tiene liderazgo. Es con los sectores como vamos a sacar este país adelante. Don Pedro, desde su curul, y hablo desde el primer año de este gobierno, desde el año 2018, usted ha abogado, ha exigido, ha pedido medidas de reactivación económica. Sí, señor. ¿Cuáles son 3 medidas concretas que usted ya hubiera tomado desde el puesto en Zapote? En primer lugar, es una injusticia que los trabajadores independientes de este país paguen el doble de lo que pagan los trabajadores comunes y corrientes. Eso ha hecho que haya 1 millón de trabajadores independientes, taxistas, pescadores, costureras, vendedores de lotería, que no tengan seguro, pero que además estén en la informalidad. Cuando usted está en la informalidad, no puede acceder a un crédito. Cuando usted está en la informalidad, no puede participar para competir en una licitación. Cuando usted está en la informalidad, además, muy probablemente no está pagando impuestos, por lo cual el gobierno deja de recibir ingresos por impuestos. Lo primero que yo hubiera hecho hace mucho rato es bajar el monto que pagan los trabajadores independientes. Lo segundo que yo haría, y estoy empujando fuertemente desde la Asamblea Legislativa, es darle una amnistía general a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas con la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay un proyecto de ley que ya está dictaminado en la Asamblea Legislativa, que yo he denominado borrón y cuenta nueva con la Caja. Ese proyecto, en efecto, le daría oxígeno y alivio a los trabajadores independientes, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. Mencionaba en la introducción que más del 90% de las empresas de este país son pequeñas y medianas. Eso significa que esta amnistía beneficiará sobre todo al trabajador independiente y a las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, bajaría el impuesto al diésel. Es un proyecto que yo tengo planteado desde julio del 2019, antes de la pandemia. Pagamos el diésel más caro de toda Centroamérica. Pero en sus propuestas por escrito amplía esa reducción de impuestos al resto de combustibles también. Claro, pero esa no es la pregunta que usted me está haciendo. Porque en política el orden de los factores se altera el producto. Usted me está preguntando a mí
por dónde comenzaría, Sí. ¿verdad? Entonces, le estoy diciendo por dónde comenzaría. Y eso va de la mano con otro tema que también se mencionó en la introducción, es la renegociación de la deuda de Costa Rica. El 3 de agosto del año pasado, el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, estuvo en el plenario legislativo. Ahí yo le pregunté qué estaba haciendo para renegociar la deuda. 3 de agosto del año pasado, prácticamente hace un año. Me dijo que no estaba haciendo absolutamente nada. A la fecha, no se está haciendo absolutamente nada. El gobierno, el país, debe 42.000 millones de dólares a una tasa promedio del 7%. Eso significa que trabajamos y trabajamos y trabajamos para pagar la deuda del país. Es imperativo que renegociemos la deuda del país. Lo hemos hecho en el pasado, por ejemplo, en los 80s. En aquel momento los acreedores eran mayoritariamente extranjeros. Hoy los acreedores son mayoritariamente costarricenses, lo cual beneficia, facilita la negociación. En general, el planteamiento, después de haberle contestado su pregunta de propuestas específicas, en general, lo que sucede en Costa Rica es que los 5 millones de costarricenses llevamos una cruz a cuestas muy pesada. Para que el país se pueda levantar, necesitamos quitarle peso a esa cruz que llevamos los costarricenses. Cuando los costarricenses podamos ir más rápidamente, ir más lejos, ir con más energía, la economía se dinamiza. Con una economía dinámica, entonces, se pagan impuestos para sostener el Estado solidario que tanto debemos proteger. Usted menciona la deuda. Sí, señor. ¿Cómo reduciría usted o cómo cambiaría deuda cara por deuda barata? De forma concreta. Sí, señor. Le pediría ayuda al Fondo Monetario Internacional. El fondo ya ha participado en programas como estos. Le puedo dar el ejemplo del caso de Jamaica. Ahí también la deuda estaba mayoritariamente en manos de acreedores locales. Crearía un fondo para asegurarle a los acreedores, con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, valga la redundancia, crearía un fondo para asegurarle a los acreedores locales que ellos no van a perder su plata. Hoy están asumiendo demasiado riesgo y esa plata es de nosotros además. Con ese fondo le pediría a los acreedores locales que extiendan el plazo, los que tienen créditos de corto plazo, y les pediría que bajen la tasa de interés. Sería un ganar-ganar. Por un lado, los acreedores sabrían que su plata está bien guardada, está a buen recaudo. Por otro lado, el deudor sabría que tiene más oxígeno para pagar y que tiene además una tasa de interés menor. Eso le pondría menos presión a las tasas de interés nacionales y le daría un alivio también al productor nacional que se beneficiaría de esas deudas. Esto no lo estoy inventando yo. Esto, así como lo estoy contando, se hizo en Jamaica con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, ya el Fondo Monetario aprobó un acuerdo con Costa Rica, los proyectos están en discusión, el tema del préstamo en general también está en discusión y debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa en la que usted está. ¿Buscaría por una segunda vez al fondo entonces? Sí, señor, definitivamente. Sobre todo porque creo que lo que dice el gobierno que negoció con el fondo, ¿verdad? Porque yo no he hablado con el fondo y la verdad yo no le creo al gobierno. Lo que dice el gobierno que negoció con el fondo a mí me parece que es erróneo. Más impuestos es ponerle más peso a esa cruz que llevamos todos los costarricenses en los hombros, a cuestas. Eso me parece que es absolutamente equivocado. No estar hablando en este momento de renegociar la deuda en los términos de los que yo he hablado, me parece que es un error grandísimo. Entonces, definitivamente, yo no creo en las bondades de ese acuerdo con el fondo que el gobierno dice, que anuncia que llegó con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, justamente uno de los proyectos clave del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la Ley Marco de Empleo Público. Usted la votó en contra en primer debate la semana pasada. Es correcto. ¿Por qué? Mire, el Mideplan lo están convirtiendo en un super, mega, hiper ministerio que puede despedir y que puede nombrar y que puede poner salarios en otros poderes de la República. Eso es una invitación grandísima para la corrupción.
Por ejemplo, en el caso de los maestros, el maestro que a mí no me caiga bien, el maestro que enseñe lo que no quiere el gobierno, lo castigo, lo despido, le hago un procedimiento. Pero es peor aún, el juez de la República, el fiscal, que no siga mis lineamientos, igual lo castigo, o más bien, el que sea sumiso, lo premio. Eso no puede ser así. Eso no fue lo que previó el constituyente. El constituyente previó que el empleo público iba a estar a cargo de un servicio civil independiente, fuera del Poder Ejecutivo, fuera de los vaivenes políticos, fuera de los caprichos del presidente de la República. Ahí es donde tiene que colocarse el empleo público, por encima y por aparte de todos los poderes de la República. Así está construido en la Constitución. Pero ahí y es así donde fue está previsto. de la Constitución y vea la situación en la que estamos con el tema de empleo público. Perdón, disculpe la Perdón, pregunta. o sea, ¿qué está haciendo el servicio civil ahora si la constituyente lo planteó así? El servicio civil, lamentablemente, en los 50 fue metido en la Casa Presidencial. Y eso es muy importante decirlo. El servicio civil no tiene independencia hoy. No tiene esa independencia que el constituyente previó. Nunca se debió haber metido el servicio civil dentro de la Casa Presidencial. Por eso es que yo estoy proponiendo sacarlo de ahí, hacerlo independiente, hacerlo autónomo, darle presupuesto. Eso fue lo que previó el constituyente. Pero el legislador común tiene una gran deuda con los costarricenses. Desde los 50 hasta la fecha, nunca le dio el carácter independiente y autónomo que el constituyente previó. Don Pedro, usted en sus propuestas me llamó muchísimo la atención porque de todas las zonas del país, de las 7 provincias, usted menciona 2 en específico y las menciona por una razón muy válida y son Punta Arenas y Limón, 2 de las zonas más deprimidas, más afectadas, más golpeadas por la pobreza y que en el último año esa situación se ha agravado. ¿Qué propuestas concretas plantea usted para llevar empleo, para llevar desarrollo a estas 2 zonas que a lo largo de las décadas los políticos han prometido soluciones pero nunca las han llevado, nunca las han concretado? Yo voté a favor de la pesca sostenible de camarón. Estoy absolutamente convencido de que las pesquerías en este país se pueden ordenar para que quepan todos los tipos de pesquería. La pesca artesanal, la pesca de palangre, la pesca sostenible de camarón, la pesca deportiva, la pesca de atún y la pesca de sardinas. Lo que hay es un desorden. Por ejemplo, hay 14,000 pescadores artesanales, pero solo hay 1,400 licencias otorgadas. El otro día, hablando en Punta Arenas, yo con el corazón desgarrado de la situación económica y de seguridad que hay en Punta Arenas, me decían, vea, es muy sencillo. Hay escuelas donde hay niños de kinder, niños de escuela y colegios, todos funcionando al mismo tiempo. No salen todos al recreo en el mismo momento. Es cuestión de ordenar a qué hora salen los niños del kinder, a qué hora salen los niños de la escuela, a qué hora salen los muchachos del colegio al recreo. Es lo mismo que hay que hacer con el mar. No puede ser posible que en el mar está la comida y que en la tierra haya hambre y desesperanza. En general, eso calza con mi planteamiento de explotar sosteniblemente los recursos naturales. El mismo ejemplo, por ejemplo, con Cruzitas. No es posible que el oro se lo lleven extranjeros, que haya narcotráfico ahí, que haya prostitución, que sea tierra de nadie y que al mismo tiempo esa riqueza que esté ahí no sea para beneficio de los costarricenses. Lo mismo sucede con la pesca de atún en este país. Es una injusticia que el atún de nuestros mares se lo lleven otros países. En el caso de Limón, he podido, gracias a Dios, a este país y a la política, pasear, visitar, caminar, recorrer esa provincia. Es una provincia maravillosa. Es una provincia donde hay que desarrollar el turismo como lo desarrollamos los guanacastecos. A mí me tocó una lindísima oportunidad. Fui presidente de la Cámara Liberiana de Turismo. Tuve una pequeña empresa turística de recepción de turistas en la finca de mis papás. Y sé
cómo articular medidas para que la oferta turística mejore. Así lo hicimos en Guanacaste, cuando aterrizó, después de que aterrizó el primer vuelo internacional, un vuelo de Delta de Atlanta a Liberia, en un gobierno socialcristiano, por cierto. Bueno, yo creo que hay que trabajar muy en serio para ordenar la oferta turística en Limón y que los turistas internacionales, cuando vuelvan a este país, sepan de todas las bellezas que hay ahí. Eso fue lo que hicimos en Guanacaste en su momento y funcionó divinamente. Pero, don Pedro, ¿con pesca y turismo basta para llevar el desarrollo de estas dos zonas? No, señor. Con pesca, turismo, explotación de recursos naturales de manera sostenible. Y, por supuesto, tenemos que hablar de la educación, ¿verdad? Porque con una mejor educación en Costa Rica podemos aspirar a más y mejores empleos de calidad. Ese es otro tema más de mediano plazo, pero en el corto plazo, digamos, primero ordenar el tema de la economía de este país, renegociar la deuda, una ley de empleo público seria de verdad y bajar impuestos y cargas a la producción y al consumo. Eso es lo que urge. Si yo fuera presidente de Costa Rica, en este momento, eso es lo que estaría haciendo con toda mi fuerza, con toda mi voluntad, con todas mis energías. Bien, ahora usted, muy correctamente, nos lleva a poner inyecciones de fuerza en las distintas regiones, ¿verdad? Porque tenemos que dinamizar directamente las regiones. Entonces, explotación de recursos naturales de manera sostenible, insisto en esa parte, eso es fundamental. Y eso incluye la pesca, desde la pesca deportiva para turismo, ¿verdad? He estado en la barra del Colorado, la pesca deportiva ahí es fundamental. Pero también incluye la pesca de atún, incluye la pesca sostenible de camarón y el tema del turismo. Yo puedo ser testigo, yo fui testigo presencial, instrumental, de cómo el turismo en un periodo relativamente corto llevó a Guanacaste de ser una de las zonas de menor desarrollo a una de las zonas de mayor desarrollo. A mí me tocó verlo. O sea, esto yo no lo leí en un libro, no me lo contaron en una clase, yo lo vi porque, bueno, yo soy guanacasteco y en el año 2003 regresé a mi terruño y me metí de cabeza y vi cómo llegó inversión, cómo llegó trabajo y cómo Guanacaste se levantó al punto de que Guanacaste era un motor no solamente para los guanacastecos, sino que mucha gente de aquí del Valle Central se trasladó a Guanacaste a beneficiarse de ese impulso que el turismo le dio a Guanacaste. Don Pedro, usted ahora tocaba el tema de educación. Yo me tomé la libertad de hacer un resumen con viñetas de las propuestas que usted tiene de educación. Le vamos a pedir a Jason, por favor, que nos lo ponga en pantalla. Muchas gracias. Aquí lo tenemos. Usted habla de expediente digital de estudiantes, de acceso vía web a contenidos educativos, de aplicar currículos de instituciones líderes mundiales, actualización y evaluación docente, formación bilingüe en primeros niveles y expansión de centros educativos semipúblicos. Sí, señor. ¿Es esto suficiente para lograr la tan necesaria, porque es muy necesaria, reconversión de nuestra educación, tomando en cuenta el efecto de las huelgas recientes tan extensas, el efecto de que ya los estudiantes tienen más de un año sin recibir clases constantes y que esto va a generar, puede generar una brecha tan grave como la que generó la crisis de los 80 en nuestro país? No, señor, eso no es suficiente y faltan algunas cosas que también están aquí en las propuestas de Pedro. Las propuestas, esa es mi cámara, las propuestas de Pedro las pueden encontrar en el sitio web pedromunoz.cr, el comercial, en Café Política. Vamos a ver, hay problemas anteriores a la pandemia y problemas posteriores a la pandemia. Tenemos que recapitular y entender el problema para luego buscar las soluciones. El problema de la deserción y de la exclusión es un problema anterior a la pandemia. El problema de la calidad en la educación es un problema anterior a la pandemia. El problema de que estamos mal en las pruebas PISA es un problema anterior a la pandemia. Todos esos problemas se empeoraron, se agravaron durante y después de la pandemia, pero también durante y después de las huelgas. Es decir, los problemas que ya teníamos son ahora más graves. Necesitamos un plan remedial porque estamos en una situación de emergencia. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, que los niños vuelvan a clase. O sea, tenemos que comenzar por cosas que son básicas. Los niños tienen que volver a clases. O sea, antes de comenzar a pensar en el bilingüismo, si los niños no vuelven a clase,
la deserción y la exclusión va a ser aún más grande. Si queremos que los niños vuelvan a clase, necesitamos ampliar los espacios para que el aforo sea mayor. Eso es como hacer lo contrario, sería como pretender que los aforos en los buses no hubieran producido hacinamiento en las paradas de bus. Eso es básico. Terminar la campaña de vacunación del personal docente administrativo. Yo he insistido muchísimo en ese tema. A mí me parece una injusticia que eso no se haya hecho. ¿Okay? Ya con las condiciones básicas, es decir, con el estadio, con los jugadores, más aforo, los niños pueden volver a clase. Con niños volviendo a clase, los niños se alimentan en los comedores escolares. Y quienes los cuidan pueden salir a trabajar y buscar trabajo. Quien no tenga trabajo. Por eso también es fundamental que los niños vuelvan a clase. Muy bien, ahora sí. Ya con los niños en clase, asegurarnos de que la calidad va a ser homogénea. Que un niño de los Chiles va a recibir los contenidos básicos iguales que un niño de Montes de Oca. Calidad. Mismos contenidos publicados para que haya transparencia y para que haya facilidad. Ahí ahora sí vamos al tema que usted puso ahí en la pantalla de contenidos públicos. Pero además un expediente digital. En el expediente digital usted sabe en tiempo real si ese niño fue a clases o dejó de ir a clases. ¿Cuál es la diferencia entre la deserción y la exclusión? En la exclusión es que por condiciones socioeconómicas ese niño o ese muchacho tiene que abandonar la educación. Usted tiene que saber en tiempo real si el niño o el adolescente dejó de asistir para tomar medidas inmediatas. Porque ¿qué es lo que pasa en la realidad? Cuando un muchacho, usualmente la deserción aumenta en el primer año del cole. Cuando un muchacho deja de ir, nadie llama a la casa por teléfono para decirle a los papás, ese muchacho o esa muchacha dejó de ir. Pasa desapercibido. Estoy hablando del caso de la deserción. Pero de igual manera, si es un caso de exclusión, entonces tiene que entrar la orientadora del colegio a ver qué es lo que está pasando con la situación socioeconómica de ese muchacho o esa muchacha. Pero eso solo se puede saber si hay un expediente digital en tiempo real. Nada de eso está sucediendo. Yo quiero decirle que lo que hace falta es liderazgo para articular todo esto. Yo le contaba que durante el proceso de negociación de un proyecto alternativo de empleo público, porque no solamente voté en contra, sino que construimos un proyecto alternativo con los sectores. Y por eso la primera pregunta de cómo se hace para gobernar con los sectores. Me acerqué a los sindicatos de educación. Ahí pude desarrollar una relación con don Gilbert Díaz del SEC, a quien no conocía. He podido hablar con don Gilberto Cascante de ANDE. Y hemos creado confianzas. Y por eso también decía en la introducción que para hacer la parte política, porque estamos hablando de la parte técnica, pero hablemos de la parte política, cómo se construye un acuerdo político sobre los puntos que ahora sí usted enumeró, el bilingüismo y todos los demás. Usted necesita el concurso, la participación en el concurso indispensable de los sindicatos de educación. Si usted no tiene confianza con los sindicatos de educación y usted no tiene liderazgo para sentarse en la mesa con ellos, usted no va a poder desarrollar ninguna de esas cosas que están planteadas técnicamente ahí, que usted planteó técnicamente en la pantalla. Usted necesita necesariamente el concurso de los sindicatos. También necesita el concurso de los padres de familia. Involucrar a las juntas de educación también es fundamental. Entonces, esta receta que está aquí es el qué. El cómo requiere de articulación, liderazgo y fuerza política para sentar en la mesa a todos los sectores y ponernos de acuerdo en este ABC. Don Pedro, una última pregunta. En octubre del 2018, usted fue firmante de un proyecto de ley para gravar los excedentes de las cooperativas. Sí, señor. No, señor. Sí, señor. Sí. El 21.017. Así es. El expediente 21.017 para grabar los excedentes de las cooperativas. Usted fue firmante del proyecto. Así es. Hoy, usted dice que no quiere impuestos para las cooperativas. Así es. ¿Qué cambió de octubre del 2018 a junio del 2021? ¿Una pandemia? Muchas gracias. Nos queda para el último minuto para que usted se despida, para que brinde un mensaje. ¿Ya se acabó? Sí, ya pasó la media hora. Dios mío santo. Sí. Un minuto para que usted envíe un mensaje a los socialcristianos de cara a esta convención del 27 de junio. A los socialcristianos les digo que estoy muy orgulloso de ser socialcristiano. Fui regidor suplente en la Municipalidad de Liberia.
Me tocó el grandísimo honor de ser su presidente. Como presidente logramos tomar a un partido que estaba económicamente quebrado, pero también moralmente quebrado, y lo sacamos adelante. Pero a todos los costarricenses les digo que estoy dispuesto a pelear por ustedes. Ahora en el Día del Padre, mi hijo me mandó una tarjetita con varias citas. Dice: ni Dios ni el diablo pueden ayudar a aquellos que no tienen deseos de pelear. Yo tengo deseos de pelear por usted, para alivianar esa tan pesada cruz que usted lleva a cuestas, bajando el impuesto al diésel, bajando las cargas sociales, bajando las tasas de interés. Yo estoy dispuesto a pelear por usted. Le pido respetuosamente su voto el próximo domingo 27 de junio. Don Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en Café Política, a ustedes también por su compañía. Mañana estará con nosotros el precandidato Erwin Macías. Que tenga muy buenos días.